El cuentista. Mitos griegos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo voy a saberlo? Esto no me gusta. Deberías aprender a no ladrar. Y tú no deberías hacer lo que Yo no hice haces. nada, solo hice un pequeño Los intercambio. dioses saben que tú mientes a las personas y Y tú además... las muerdes. Soy un perro, eso es lo que debo hacer. ¡Ese eres tú! ¿Sabes en qué lugar estás? Mira a tu alrededor. ¿Puedes ver huesos cerca de tus pies? Pregúntales acerca del monstruo. Pregúntales cómo puede salir. Nunca debimos venir a Creta. A mí nunca me gustaron las islas. No hay lugar a donde ir. Un laberinto. Este debe ser el laberinto de Nosos. Nadie ha estado aquí por siglos. Esta fue la prisión del Minotauro. Miles de atenienses murieron en estos pasajes. ¿Miles? Es una gran cantidad. Cambia el tema. El Minotauro debió correr por estos pasillos y pasar muchas veces por este lugar. Dime a qué te refieres con eso. ¿Qué quieres decir? Perseguía, acosaba. Mitad hombre, mitad toro, demente por el hambre y la tristeza. Hasta que llegó un héroe con un corazón osado y una espada reluciente. Teseo y el Minotauro. Hace 10 siglos nació una criatura, hijo de una terrible pasión, hijo de una reina y de un toro. Una criatura monstruosa. Minos, rey de Creta, hizo construir este laberinto para esconderlo. Cada 7 años se realizaba un tributo de sangre en Creta. Cada 7 años una embarcación negra llegaba desde Atenas. 7 jóvenes muy selectos y 7 vírgenes eran elegidos para el sacrificio y traídos a este laberinto. Cada pasaje era un falso camino. Cada salida era solo una entrada hacia el encuentro del salvaje apetito del Minotauro por las vidas humanas y una absoluta oscuridad. Pero hubo una persona que llegó por su voluntad a los dominios de esta bestia, Ariadna, hija del rey Minos. Cada día visitaba a la criatura, cuidaba de ella, la mimaba en oscuridad, compartiendo juntos sus secretos. Soy yo. Ven. Acércate. Ven aquí. Ella sabía que su corazón era humano, sin importarle la apariencia de su rostro. Acércate. Sin importar lo que viera, sin importar lo que escuchara. Los gritos de las víctimas, los crueles lamentos, horribles, aterrorizantes. A muchas leguas de Creta, un toro era sacrificado siendo observado por una madre y su hijo Teseo. Ella nunca le dijo quién fue su padre, obligada por una promesa que hizo 17 años antes. Ahora Teseo había crecido lo suficiente y su madre sabía que pronto la dejaría, tal como lo hizo su padre antes de nacer. ¿Por qué lloras? ¿Por la muerte del toro? No. No. Entonces, ¿por qué? Recordaba los bosques de pinos. La roca en lo alto de esos bosques. Cuando puedas mover esa roca, sabrás quién fue tu padre. No. ¡No puedo! Espera el verano próximo. ¿Por qué estás tan feliz? Porque el día que muevas esa roca, tú me dejarás. Nunca. Te lo prometo. Pero Teseo no pudo esperar al otro verano. Llegaba todas las mañanas a tratar de mover la roca, luchando arduamente con sus músculos.
hasta que un día, con la aurora sobre sus cabellos húmedos, sintió que la gran roca cedía. Luego, con un último esfuerzo, la empujó lo más que pudo. Madre, mi padre fue un gran guerrero. Tu padre es un rey. Tu padre es Egeo, rey de Atenas. Y así Teseo escuchó la historia de su nacimiento y decidió ir a Atenas para que su padre lo conociera. Yo regresaré, te lo prometo. Ve a Atenas por mar. No te arriesgues a ir por tierra. El peligro te encontrará muy pronto. ¿Y se fue por mar? No, él se fue por tierra, plagado de ladrones, gigantes y bandidos. Y en aquel viaje eliminó a Procusto, Cirón el pateador, Sinis el cortapinos, hasta que llegó a la gran fortaleza de Atenas entrando por el mar. Y a pesar de estar cubierto por el polvo del viaje, solicitó una audiencia con su padre, Egeo. Habían pasado 17 años desde que Egeo había abandonado a la madre de Teseo. La barba la tenía gris y a su lado se encontraba otra mujer, Medea. Le agradezco, señor, por haber recibido a este forastero. El rey está enterado de tus grandes aventuras. Asesino de gigantes, comentan. Azote de los bandidos. Quiero que la ruta entre mi hogar y Atenas sea segura para los viajeros. ¿Y dónde vives? Tresene, al oeste. ¿Tresene? Mi señor está creyendo. Crea siempre en mis palabras como madre de sus hijos. Sea cauto de aquellos que llegan con sangre en sus manos. Busco purificación del rey. Así parece. ¿Cuál es tu nombre, guerrero? Teseo, señor. ¿Y tu linaje? Algunos dicen que mi padre es del mar. Otros dicen que es un gran rey. El rey es insultado por acertijos. Respeta su nobleza. Yo daría mi vida por él. Mataría a todos aquellos que sean sus enemigos. El rey te invita esta noche a un banquete. Primero, con su bendición, irás al río Cepisos a ser purificado. Luego serás bienvenido en Atenas. Ella me da miedo, parece bruja. Era una bruja, también era madre, y ella sabía de Teseo. Ella sabía que él nada tendría, ni amor, ni miedo, ni una promesa. Teseo fue hacia el río Cepisos, lavó su cuerpo y se preparó para el banquete. Medea quería el reino para sus 2 hijos y decidió hacer un elixir mezclando hierbas secretas y especias venenosas. Bienvenido, héroe. Señora, señor. Tu espada. Perdóneme, señor. La uso en paz. Bebe, amigo. Bebe el vino. ¡No! Teseo. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Deténganla! ¡Apresen a la hechicera! Te maldigo, Egeo de Atenas, y a tu hijo Teseo también lo maldigo. Ambos te darán penas y amarguras, porque antes de un año una pena acabará contigo. ¡Acabará contigo! Tan pronto terminó de decir su maldición, desapareció, y nunca más volvieron a verla. ¿Pero fue cierto que los 2 solo se dieron penas y amarguras? ¿Y fue algo terrible? Oh, no, al comienzo fue maravilloso. El rey, que raramente sonreía, ahora reía. De pronto rejuveneció y Teseo caminaba por la fortaleza de Acrópolis con los pasos orgullosos de un príncipe. Oh, no, al comienzo fue maravilloso. A esto le sigue un pero. Pero ya existía una maldición en Atenas y además había llegado el momento para que 7 jóvenes y 7 vírgenes fueran llevados a Creta con sus túnicas blancas para ser sacrificados. ¡Alto! ¡Quítate la túnica! ¡Teseo! ¡Quítate la túnica! Cada 7 años, padre, prolongas más el futuro. Sacrificas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a las esposas, a sus hijas y a las hijas de ellas. ¡Ya no más! ¡Hijo, no! ¡Te lo ruego! ¿Pero qué poder tiene el Minotauro? ¿Quién lo ha visto? Yo sí. En mis sueños lo he visto y espera por mí. Yo, Teseo, hijo de Egeo, quien eliminó a Procusto y a Cirón el pateador,
y a Sinis el cortapinos. Juro que me enfrentaré a esa bestia y liberaré a Atenas de sus temores. Levanten sus rostros, hijos e hijas de Atenas. Levanten sus corazones. Regresaremos con la cabeza de esa bestia en nuestra proa. ¡No regreses en una barca negra! Si regresas a salvo, regresa en una blanca. ¡Hijo, me has oído! Te estaré esperando todos los días en los acantilados. En una barca blanca, padre. No temas, yo regresaré, te lo prometo. ¡Una barca blanca! ¡Te lo prometo! Con su promesa llevada por el viento, Teseo partió rumbo a Creta. Y en ese mismo instante, en el centro del laberinto, el Minotauro despertó dando alaridos. Tranquilízate. Buen sueño. Aquí estoy. Te contaré cómo es el mundo de afuera. Cómo es la luz. Los colores del cielo. Dicen que el cielo es azul, pero no lo es. Puede tener muchos colores. Rosado, gris, el color del oro, el color del vino. Hay mucha gente, familias. Yo soy la hija de alguien. Soy la hija de un rey. Soy una hermana. Tú eres un hijo. Tú eres un hermano. Mientras que Ariadna se alejaba del laberinto, huía del monstruo dejándolo con sus secretos. Teseo, hijo de Egeo, partía hacia Creta. Cuando los hijos de Atenas se presentaron ante ella, Teseo, el héroe, lucía desafiante. Cuando él la vio, y ella a él, los hilos de sus vidas se mezclaron, se enredaron, uniéndolos completamente. Arrodíllate, ateniense. ¿Ante quién debo hacerlo? Ariadna, hija del rey Minos. Si te digo ateniense, te lo imploro. Te ruego arrodillarte ante mí. ¿Lo harías? No podría negarme. La frente sobre el suelo cuando los egipcios se arrodillan ante sus monarcas. ¿Quién eres? Teseo, hijo de Egeo. El hijo del rey. ¿Y tú irías a ser sacrificado para el Minotauro? ¿O querías matarlo? Creo que fui un tonto. Creo lo mismo. Tan solo di una respuesta sensata. ¡Llévenselo, que mueran todos los enemigos de mi padre! Cuando los guardias lo levantaron, él sintió que ella le colocaba algo en su mano. Era una llave. ¿Le dio una llave? Es algo increíble, qué interesante. Teseo fue encerrado con los demás en el calabozo más profundo y oscuro del palacio. Aquellos que dormían eran atormentados por pesadillas, y los que estaban despiertos imaginaban su destino. La muerte martirizaba sus mentes. ¿Qué muerte les esperaba? ¿Qué irían a sentir? Saber si el dolor sería rápido o lento. Zeus, ayúdame. Atenea, ayúdame. Al final de aquel extremo llegarás a una gran puerta cubierta de oro. La abrirás y entrarás al laberinto. Desenrollarás este ovillo de hilo mientras vayas caminando. Te servirá para regresar. Irás hacia adelante y bajando. En el centro del laberinto encontrarás a la bestia. ¿Por qué haces esto por mí? Porque la maldición de Atenas es también la de Creta. Por la forma en que me miras. ¿Cómo lo hice? Así. Y así. ¿Por qué quieres que muera el Minotauro? Avergüenza a mi familia. También a mí. ¿Qué vida puede tener a oscuras, sin amor? No preguntes más. Vete, ve y mata a la bestia. Prométeme una cosa. Prométeme que regresarás y me llevarás contigo. Te lo prometo. Y así Teseo, el héroe, abrió la gran puerta del laberinto.
Inmediatamente supo que la bestia podría sentirlo, como una araña podría sentir el menor movimiento en su gran telaraña. Estaba aterrorizado. Podía oír sus propios latidos. Quizá eran los de la bestia. ¿Y qué pasó? No me lo digas, no, dímelo. Oh, ¡qué interesante! Teseo seguía avanzando, siempre adelante y hacia abajo, desenrollando el ovillo hasta que... La fuerza de un toro, la astucia de un hombre, conocía cada lugar de sus dominios. Por donde quiera que Teseo iba, él aparecía repentinamente por los pasajes, enloquecido, con un hambre voraz. Quedó tendido sobre el piso, sangrando mortalmente, y Teseo de pie a su lado con su espada, observando. Sus grandes mandíbulas se movían y los gemidos que lanzaba eran casi humanos. Madre, era lo que parecía decir. Madre, padre, hermano, hermana. Él es mi hermano. Por favor, él es mi hermano. ¡Atrás! ¡Aléjate! ¡Yo, Teseo, hijo de Geo! ¿Y él lo mató? Lo mató. ¿Qué ocurre? ¿En realidad era su hermano? Sí lo era. ¡Qué triste! Por eso Ariadna siempre iba a verlo, ¿verdad? Porque era su hermana. Así es. ¿Y no pudo haberlo domesticado y no matarlo? Teseo vio en él a una bestia. Solo deseaba ver el momento en que pudiera colgar sus cuernos en el muelle de Atenas. El rostro del padre, el honor de recibir al héroe. Toda su vida se concentraba en ese momento, nacimiento, la roca, la espada, su esfuerzo, todo por el momento de cercenar la cabeza del Minotauro. Antes de una hora ya partía del puerto, llevando viento en popa y avanzando mar adentro con la cabeza de la bestia envuelta en una tela. ¿Y Ariadna fue con él? Ella iba con él. Lo amaba. Desde el primer momento en que lo vio, se enamoró. Pero notaba que el corazón de su amado se volvía frío y soberbio. Fue forzada a ver la tela ensangrentada que llevaba la cabeza de su hermano y a la flota de su padre incendiarse. Y lamentó su partida al ver a Creta alejarse y desaparecer en el horizonte, sabiendo que nunca regresaría. A la noche siguiente se establecieron en Naxos. Convencidos de su seguridad, bailaron la danza del triunfo. Los 14 atenienses bailaron el usual rito de victoria, celebrando hasta tardes horas. Los fuegos, el vino y el triunfo sonrojaba sus rostros. Y Ariadna observaba, con el rostro pálido, contemplaba, esperaba a su nuevo señor que se uniera a ella, que llegara a compartir su lecho. Y cuando el fuego había extinguido sus brasas, cuando las botas de vino estuvieron secas, cuando sus pies no soportaron su peso, Teseo llegó a su lado. Toda la noche le prometió hasta lo imposible, de todo. La promesa de un hombre a una mujer. La promesa que su padre hizo a su madre y que no cumplió. ¿Se casó con ella? Cuando Ariadna despertó, Teseo ya no estaba.
El sol reflejaba en las blancas arenas. Buscó a Teseo, pero él ya se había ido. Corrió hacia la orilla, corrió sobre las cenizas del festín, sobre las huellas de la danza, hasta llegar al océano. Y pudo divisar a la barca negra que llevaba a Teseo. ¡Teseo! ¡Hijo de Egeo! ¡Rompiste tu promesa! ¡Traidor! Pero los pensamientos de Teseo estaban en otro lugar, solo en la cabeza de la bestia que mantenía cubierta por la tela. La descubría y cubría, admirado en que cada día los rasgos parecían más humanos, más dulces. Estaba en su barca. Era una barca blanca. Él le prometió a su padre colocar velas blancas. Lo sé. Llevaba la cabeza con él. Se lo prometió a su padre. Egeo había envejecido por la distancia, se había avejentado por la espera. Y luego un día, de pie sobre un acantilado, divisó una barca aproximarse. Contuvo su aliento. Desde los altares de mi familia, tú me engañaste. Con la sangre de mi hermano, fuiste desleal. Sus ojos eran débiles, el sol muy brillante. Al principio no podía distinguir si eran blancas o negras las velas. Te llevas la pobre cabeza de la bestia y también mi corazón. ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! Abandonada en esta orilla sin poder regresar ni partir. ¡Te maldigo! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo! Su corazón no pudo más y saltó bajo la intensa luz del día al mar, el cual actualmente lleva su nombre. ¡Maldigo tu nacimiento! ¡Maldigo el amor que siento por ti! ¡Dioses que pueden verlo todo! ¡Oigan mi llanto! ¡Vean mis lágrimas! ¡Que los cielos caigan sobre él! ¡Que lo trague el mar! ¡Y la tierra lo devore! ¡Él me abandonó! Teseo, hijo de Egeo, asesino de toros, rey de Atenas. Muchas noches soñaba que iba por los curvos pasillos del palacio, buscando lo que una vez hizo para matar a un monstruo. Pero en sus sueños siempre era su madre, su padre o su esposa a quien asesinaba. Y cuando veía su propio reflejo, tenía el rostro de la bestia.